Hoy vamos a estar hablando de la relación entre Dios y el hombre. Suena como muy genérico, ¿verdad?, de la Biblia, porque realmente es el tema principal. Pero vamos a estar viendo algunos puntos. Para esto, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 4 del 25 al 26. Voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Génesis 24 del 25 al 26 dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy, de invocar el nombre de Jehová. Si nosotros nos vamos un poco más atrás, y yo me quise ir tan atrás, que comencé en el principio. Así inicia la Biblia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y vamos a parafrasear del capítulo 1 al 4 de Génesis. Sucedió de la siguiente manera. El Señor creó los cielos y la tierra. Separó la luz de las tinieblas. Fue haciendo cada cosa en un día. Luego creó, ¿verdad? Separó lo seco de lo mojado. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre las aguas, ¿verdad? Creó todo árbol frutal. Luego creó los animales terrestres, las aves del cielo y todos los monstruos marinos. Creó el sol, la luna, las estrellas. O sea, el Señor hizo la creación. Después dice que creó Dios al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y toda aquella creación magnífica que él había hecho, se la entregó al hombre para que se enseñoreara de ella. Y le dijo, tú puedes comer de todo árbol excepto de uno. Luego, el Señor ve que Adán le pone el nombre a los animales, está en aquella creación maravillosa que él le entregó, pero le parece que Adán está solo y le crea ayuda idónea, le crea la mujer. Y dice la palabra y se la entregó, ¿verdad? La puso, le entregó ayuda idónea, un ser tomado de él mismo. Después que le ha advertido, le ha ordenado que no coma de ese árbol, ¿verdad? Vemos que hasta ahora la relación que hay entre el Señor y el hombre es como muy directa. Como que el Señor le decía, mira, enseñoréate, como que yo esté hablando con alguien cara a cara, que era como se daba. El Señor visitaba al hombre en el paraíso, en el huerto del Edén. Había una relación completamente estrecha, había una relación de amigos, vamos a decir. El Señor se gozaba con su creación cuando hablaba con Adán. Y después que Adán y Eva están allí en el huerto, que el Señor le ha dicho, mira, de eso tú no vas a comer. Resulta que ellos, tan humanos, no humanitarios, sino humanos, inconformes con lo que Dios le había dado, deciden comer precisamente del único árbol que Dios le dijo que no comiera. ¿Qué pasa? No nos vamos a enfocar en el punto del pecado, sino en el hecho de que aquella relación maravillosa que había, tan estrecha, tan cercana, cara a cara con el Señor, ahí se rompe. ¿Producto de qué? Del pecado. Cuando ellos desobedecen es que viene el pecado. ¿Qué sucede? Un paréntesis. Cuando el Señor va a donde ellos, fíjense que siempre cuando se dirigía, Adán hablaba con el Señor normal. Oh, me imagino yo, oh, Señor, sí, mira, le puse a este pavo, a esta gallina, a este perro, a este lagarto. Ah, y ese es el nombre hasta hoy. Pero en el momento en que ellos pecan, que ellos desobedecen, ¿qué hacen Adán y Eva? Se esconden.
Entonces, dice la Biblia bien claro, nos dio miedo y nos escondimos. Y yo decía, wow, Señor, el miedo, la frustración, la vergüenza, el temor, la inseguridad del hombre, ese es el origen. La causa, el pecado. Todavía en el paréntesis, vemos muchas personas hoy temerosas, inseguras, con vergüenza. Y no vergüenza de la buena, porque todo el mundo tiene que tener vergüenza, o sea, ser una gente de peso, como decían los viejos. Pero vergüenza que no se atreven. El origen es ese. La causa, el pecado. Bien. A consecuencia de esto, el Señor los echa de ese lugar maravilloso donde los había puesto. Y les explica la consecuencia de eso que ellos habían hecho. El hombre va a trabajar la tierra, él pasa de estar debajo de una matica, comiendo todos los árboles, tranquilo, pasa que tiene que trabajar la tierra para poder comer. Y la mujer va a parir con dolores. Eso es consecuencia de esa decisión que ellos tomaron. Pasaron, ¿verdad?, de no hacer nada a ser simples mortales. Pero como le decía, no nos vamos a enfocar solamente en la desobediencia, sino en el hecho de que ellos estaban en un sitio maravilloso al lado del Señor y ahora están en un sitio más apartado. Después de esto vemos que le nacen hijos, Caín y Abel. Y, al igual que sus padres, Caín y Abel, vienen con una serie de, vamos a decir, de problemas, donde Caín mata a Abel. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia. Le dio envidia la forma en que Dios recibió su ofrenda, diferente a la de él. Y fíjense que de la misma manera que Dios le pregunta a Adán y Eva, cuando va y le dice, ¿dónde están? Le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y él, como con cierta arrogancia, le dice, yo no soy guardia de mi hermano, yo no sé. Y el Señor le dice, la sangre de tu hermano está como reclamando justicia desde la tierra. Todavía vemos que el Señor se acerca al hombre. Enoc, dice la palabra, caminó con Dios. Literalmente lo dice, caminó con Dios. Todavía vemos que el Señor es como que todavía la relación está un poco cerca. Y cuando Adán y Eva tienen otro hijo, como dice Eva, a sustituir ese hijo que me mató Caín, cuando mató a Abel, le nace este hijo que se llama Set. Set tiene a Enos. Y entonces llegamos a donde iniciamos. El hombre comienza a invocar a Dios. ¿Producto de qué? De esa separación que ya se había hecho a consecuencia de una mala decisión que tomaron Adán y Eva, de la cual hasta ahora estamos nosotros en esto, ¿verdad? Hasta ese momento nadie había invocado al Señor por su nombre. Pero ¿qué es invocar? Según el diccionario, invocar es, lo voy a leer, el diccionario lo define como llamar a alguien, en especial un ser superior, para pedir su auxilio o su protección. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, estamos clamando, porque sabemos, estamos conscientes de que Él está por encima de nosotros y puede venir en nuestro auxilio. Pero ¿qué sucede? Después de todo esto, ¿verdad? De esta relación tan maravillosa que se quiebra producto de esto, el Señor en su infinita misericordia y su abundante bondad y su deseo de estar siempre presto a la necesidad de su pueblo, ¿qué hace cuando su pueblo lo invoca? ¿Le da la espalda? No. Hay una cantidad de versículos en la Biblia que hablan de cuál es la respuesta de Dios cuando su pueblo lo invoca, cuando su pueblo clama a Él. Hoy vamos a ver uno de estos. Hay uno que lo vamos a mencionar al final, que es Jeremías 33:3, que es como el que todos nos sabemos así de memoria. Pero vamos a estar viendo un tiempo en la historia donde el pueblo estaba en una situación difícil, muy difícil.
Ellos estaban cautivos por otro pueblo. Este pueblo, Israel, estaba cautivo en Egipto, estaban siendo esclavizados. Y literalmente dice la palabra que ellos clamaron y Dios oyó su clamor. Vamos a ver Éxodo 3 del 7 al 10. En Reina Valera contemporánea lo vamos a estar leyendo. Éxodo 3 del 7 al 10. Lo voy a leer de acá que es más fácil. Dice, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Por lo tanto, ¿verdad? Ven ahora que te voy a mandar a Egipto. ¿A quién le estaba hablando el Señor en este momento? Le estaba hablando a Moisés. A veces nosotros decimos que Moisés fue el libertador. El libertador fue el Señor que utilizó a Moisés para hacerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué pasa? Este pueblo estaba siendo oprimido. Y literalmente el Señor le dice a Moisés que oyó el clamor de su pueblo y como es lo que el Señor acostumbra hacer, escucha y actúa. No nos deja como a veces cuando le mandamos un mensaje a alguien que nos dejen visto. Los que utilizamos WhatsApp, un cotejito se fue, 2 cotejitos lo llegó, Azule lo vio. Ajá, entonces el Señor no nos deja en visto. El Señor escucha y responde al clamor de su pueblo. En este momento en que pasa esto, como les decía, fue a Moisés. Vamos a hablar un poquito de este momento. Moisés estaba pastoreando las ovejas, ve esta zarza ardiendo, la zarza no se quema, se dirige, resulta que estaba en un lugar santo. Y el Señor lo manda a que hable con el faraón para que libere a su pueblo, porque él ha oído que están en opresión. ¿Qué sucede? Moisés, que era un prófugo de la justicia y tartamudo, porque recuerden que Moisés se fue de Egipto a raíz de que mató a un guardia porque éste estaba maltratando a un israelita, tiene de nuevo que ir y enfrentarse a este hombre del cual él había estado huyendo. ¿Y qué le dice el Señor? Ve que yo te voy, yo sé, lo estoy parafraseando. Dile que el yo soy te está mandando. Ve y haz lo que yo te digo. ¿Y qué sucede a partir de ese momento? Aparte de que le cambia la vida a Moisés, porque, hermanos, el que tiene un encuentro personal con el Señor, automáticamente le cambia la vida. No puede seguir siendo la misma persona. ¿Qué pasa? Moisés va y hace exactamente lo que Dios le ha dicho. Y a partir de ese momento, si vemos, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que comienza el Señor a hacer una serie de milagros que de verdad, para mí, el pueblo de Israel presenció algunos de los milagros más extraordinarios que registra la historia. Desde que él se presentó donde Faraón, el hecho de él ir y enfrentarlo. Luego, cuando comienzan esta serie de plagas, una a una exactamente como Moisés le había estado diciendo de parte de Dios. Luego, cuando al final la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde se muere el que no tenía sangre de un cordero en su puerta o en su ventana. O sea, esa sangre era el distintivo para que ese ángel de la muerte no entrara a ese lugar y siguiera su curso. O sea, y luego que salen ya ellos de allí de Egipto, que están acorralados, viene el Señor y abre el mar en 2 para que su pueblo pase. Esas son cosas que yo las defino como extraordinarias y sobrenaturales. Y el pueblo de Israel, para gloria de Dios, pudo presenciar esto. ¿Qué pasa? Dios ve la necesidad de su pueblo y automáticamente, cuando el pueblo clama, ¿qué hace el Señor? Actúa.
Y como la forma natural de Él es la sobrenatural, debemos ver, por eso podemos ver todas estas cosas que acontecieron en ese entonces. Sale el pueblo, ¿verdad? Es liberado. Están en el desierto. Comienza el problema, les manda maná. ¿Alguno de ustedes ha visto maná? Yo nunca en mi vida lo he visto tampoco. Porque eso era un alimento que venía directo del cielo. Y estas personas ven cómo el Señor, a raíz de clamar a Él, comienzan un proceso y son liberados. El pueblo, como les decía, estaba atravesando por un tiempo difícil. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque el Señor de verdad que me movió en esto. Hoy día, nosotros como nación estamos atravesando momentos difíciles. El pueblo clamó y Dios le escuchó. Nuestra nación se ha profetizado muchas veces sobre nuestra nación, que nosotros somos luz para las naciones, que de aquí saldrán hombres y mujeres a llevar el evangelio. Muchas veces se ha dicho eso de nuestro país. Nosotros no estamos llamados a ser una réplica de Sodoma y Gomorra. Nosotros estamos llamados a ser luz para las naciones. Y a causa de un remanente que hay, Dios no va a permitir en su santo y bendito nombre que nuestro país llegue a situaciones extremas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Clamar. Únicamente clamar y esperar que Dios hará. Porque como Él lo ha dicho en su palabra, cuando su pueblo clama a Él, Él le responde. Hay un pueblo clamando, invocando el santo y bendito nombre de Dios, y Él nos escucha y nos librará. Como les decía, en la palabra podemos encontrar muchísimos pasajes más, aparte de este, donde el pueblo clama y Dios les responde. Vamos a ver, por favor, 2 de Crónicas 7, del 11 al 16. Dice, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y su propia casa resultó un éxito. Entonces, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, y si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí viene la parte gloria al Señor, la parte que me impacta y que de verdad yo me he apoderado de eso para mi casa. Dice, mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre siempre. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Y yo digo, wow, Señor, pero es que tú eres extraordinario. Porque cada vez que hay algo, una necesidad, y tu pueblo dice, ajá, ¿y a quién voy? ¿A quién iré? Entonces tu pueblo clama a ti. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Responde de manera extraordinaria. Les decía que esta porción a mí me impacta, o sea, yo me he apropiado, porque el hecho de usted declarar, hermano, que los oídos y los ojos del Señor van a estar atentos a la oración que se haga en esta casa, ¿verdad? Esta casa es de todos, pero yo, a mi casa, de mi familia, donde vivo con mi esposo y mi hija, yo me he apropiado de eso. Y cada vez que estoy orando situaciones difíciles, le digo, Señor, tus ojos y tus oídos están atentos a la oración en esta casa. Y he podido ver su respuesta, lo puedo dar como testimonio. Otra porción de la palabra donde el Señor promete estar atento está en Salmos 34:15. Dice, el Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor.
Hermanos, la palabra tiene muchas partes donde el Señor promete y cumple que va a oír y va a actuar, que no se va a quedar de brazos cruzados, que lo que tenemos que hacer nosotros es clamar su nombre, buscar su rostro, buscar su ayuda, su pronto auxilio. La que todos no sabemos, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. O sea, cuando el Señor dice que nos va a dar cosas maravillosas que nosotros no conocemos, es porque son cosas grandes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué nos resta a nosotros? Buscar su rostro, clamar a Él. La relación, como inicié diciendo, del Señor y el hombre se había quebrado a causa del pecado, pero Dios promete que si le buscamos, le encontramos. Y en su infinita misericordia durante toda la historia lo vino haciendo, pero no se conformó con eso, sino que además, se dio a sí mismo, vino, murió, resucitó por cada uno de nosotros. Y hoy día nosotros no necesitamos que un sacerdote entre con campanitas. Nosotros no necesitamos que el profeta, el hombre de Dios, sea el que hable de parte de Dios. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo, hermanos, producto de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, la respuesta de Dios está cada vez más cerca. La respuesta de Dios está cada vez más a la mano. Es muy fácil en este tiempo tener respuesta de parte de Dios. Basta con nosotros abrir nuestras Biblias. Estamos clamando, abrimos la Biblia y ahí está la respuesta. Porque es lo que Él ha prometido, que cuando su pueblo clame, Él estará ahí. Esta relación de Dios y el hombre se quebró, ¿verdad? Producto del pecado. No seamos, pero el Señor más que nunca está interesado en bendecirnos. No nos avergoncemos como Adán y Eva, ni nos mostremos arrogantes como Caín, y tampoco nos justifiquemos como Moisés. Reconozcamos que necesitamos al Señor en nuestras vidas, que necesitamos su poder para enfrentar todas las cosas que nos vienen día a día. No importa qué tan grande es lo que estemos pasando, no importa qué tan difícil sea la situación, el Señor es Dios todopoderoso que puede cualquier situación difícil transformarla en bendición para nuestras vidas. Solamente nosotros tenemos que clamar a Él y esperar que Él hará. Dios les bendiga.